Bienvenidos de nuevo a su canal de drama favorito, donde desmenuzamos los entresijos de la farándula turca con la pasión de una telenovela y la intensidad de un café turco bien cargado. Hoy prepárense para un drama digno de un Oscar porque tenemos un escándalo, y no un escándalo cualquiera, sino uno que involucra a la mismísima Hande Erçel. Sí, has leído bien. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una supuesta traición y un escándalo en alta mar que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, teorías y mucha especulación. Y si ya eres parte de esta familia chismosa, gracias por estar aquí una vez más. Ya saben que sin ustedes, esto no sería posible. Ahora sí, ajusten sus cinturones porque vamos a zarpar hacia este escándalo. Bien, vamos al grano. El título del vídeo no deja mucho a la imaginación: Hande Erçel traicionada. Escándalo en alta mar. Todos los detalles aquí. ¿Pero qué significa realmente todo esto? ¿De qué traición estamos hablando? ¿Y qué demonios pasó en alta mar? Bueno, agárrense porque la historia es más enrevesada que un capítulo de Senkalkam. Para entender este escándalo, primero tenemos que hablar del contexto. Como saben, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su talento, belleza y carisma la han convertido en un icono. Y por supuesto, su vida amorosa siempre ha sido objeto de intensa especulación. Recordemos sus relaciones anteriores, cada una más comentada que la anterior, desde Kerem Bürsin hasta Murat Dalkey. Cada paso que da Hande es analizado al milímetro, cada rumor es amplificado hasta el infinito. La presión mediática sobre ella es constante, un torbellino de flashes y titulares que la persigue a donde quiera que vaya. Ahora, entremos en materia. Los rumores comenzaron a circular hace algunas semanas, impulsados por un par de fotos inocentes que aparecieron en redes sociales. Fotos de Hande disfrutando de unas vacaciones en un yate de lujo en el Mediterráneo. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Hande tiene todo el derecho a disfrutar de un merecido descanso. El problema es, ¿con quién estaba? Las primeras fotos la mostraban junto a un grupo de amigos, disfrutando del sol y el mar. Pero pronto empezaron a aparecer fotos más comprometedoras. Fotos donde se le veía compartiendo momentos más íntimos con un hombre en particular. Un hombre que, según los medios turcos, es un empresario muy influyente, casado y con hijos. ¡Boom! Aquí es donde la cosa se pone interesante. El hombre en cuestión, cuyo nombre no hemos revelado por respeto a las investigaciones en curso, es un magnate con una fortuna considerable y una reputación, hasta ahora, intachable. Se mueve en los círculos más exclusivos de Estambul, codeándose con políticos, artistas y otros empresarios de renombre. Claro, hasta ahora son solo rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial de nada. Pero las redes sociales explotaron. Los fans de Hande se dividieron en bandos, los que la defendían a capa y espada, argumentando que todo era una campaña de desprestigio, y los que se mostraban decepcionados y dolidos por la posible infidelidad. Y por supuesto, la prensa rosa turca no tardó en hacer su agosto. Los tabloides se llenaron de titulares sensacionalistas, teorías conspirativas y fuentes cercanas que aseguraban tener todos los detalles. Se habló de encuentros secretos en hoteles de lujo, cenas románticas a la luz de las velas, y hasta de regalos carísimos que el empresario le habría hecho a la actriz. Un auténtico culebrón. Pero, ¿de dónde surge la acusación de traición? Bueno, la clave está en la supuesta relación sentimental entre Hande y este misterioso empresario. Si los rumores son ciertos y Hande sabía que él estaba casado, entonces estaríamos hablando de una traición, no solo hacia su esposa, sino también hacia la imagen pública que Hande ha construido con tanto esfuerzo. Hande siempre ha sido vista como un ejemplo a seguir, una mujer fuerte e independiente que ha triunfado por su propio talento y dedicación. Este escándalo, si se confirma, podría dañar irreparablemente su reputación y su carrera. Y aquí es donde la cosa se pone aún más turbia. Algunos medios aseguran que la esposa del empresario ya estaba al tanto de la situación y que, de hecho, habría contratado a un detective privado para seguir los pasos de su marido. Imaginen el drama. Un culebrón turco en la vida real. Se dice que el detective consiguió las fotos comprometedoras y las filtró a la prensa para exponer la supuesta infidelidad.
Otros rumores apuntan a que la esposa, una mujer elegante y discreta, estaría planeando un divorcio multimillonario que podría poner en jaque la fortuna del empresario. Otros rumores apuntan a que todo esto es una elaborada venganza por parte de un examante de Anne, despechado por haber sido rechazado. Según esta teoría, el examante habría pagado al paparazzi para tomar las fotos y difamarla. La trama se complica cada vez más. Se habla de un actor famoso, también muy popular en Turquía, que habría estado obsesionado con Anne durante años y que no habría aceptado su rechazo. Este actor, según las fuentes, habría estado dispuesto a todo para arruinar la imagen de la actriz y vengarse de ella. Pero, ¿qué ha dicho Anne al respecto? Hasta el momento, la actriz se ha mantenido en silencio. Ni una palabra, ni una declaración, ni siquiera un sutil mensaje en redes sociales. Este silencio, como pueden imaginar, ha alimentado aún más la especulación. Algunos interpretan su silencio como una confirmación tácita de los rumores. Otros creen que está esperando el momento oportuno para dar su versión de la historia y defenderse de las acusaciones. Sus representantes han emitido un comunicado escueto en el que piden respeto a la privacidad de la actriz y niegan las acusaciones de infidelidad. Sin embargo, este comunicado no ha logrado calmar la tormenta mediática que se ha desatado. Y aquí es donde quiero hablarles directamente. Como saben, en este canal nos encanta el drama y el chisme, pero siempre intentamos hacerlo con respeto y responsabilidad. Es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones. No tenemos pruebas definitivas de nada. Y aunque nos guste analizar la vida de los famosos, debemos recordar que son personas con sentimientos y que merecen respeto, especialmente en momentos difíciles como este. Es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo y el morbo, pero es importante mantener la objetividad y no juzgar a nadie sin tener todos los datos. Además, es importante ser conscientes de la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas y difamaciones en las redes sociales. Antes de compartir cualquier información, debemos verificar su veracidad y asegurarnos de que no estamos contribuyendo a dañar la imagen de alguien injustamente. En la era de la información, es crucial ser críticos y discernir entre lo que es verdad y lo que es falso. Volviendo al tema de Anne, independientemente de si los rumores son ciertos o no, es evidente que está atravesando un momento difícil. La presión mediática, el escrutinio público y las críticas pueden ser muy desgastantes. Y es importante que como fans y como sociedad, mostremos empatía y comprensión. Anne es una figura pública, pero también es un ser humano que merece respeto y compasión. Ahora, ¿cuál será el desenlace de este escándalo? Es difícil predecirlo. Podría ser que Anne finalmente rompa su silencio y aclare la situación. Podría ser que los rumores se desvanezcan con el tiempo y sean olvidados. O podría ser que este escándalo tenga consecuencias más graves para su carrera y su vida personal. Algunas marcas ya estarían reconsiderando sus contratos publicitarios con la actriz, y su participación en futuros proyectos televisivos y cinematográficos estaría en duda. El futuro de Anne Ercel por ahora es incierto. Lo que sí es seguro es que este episodio nos recuerda la fragilidad de la fama y la importancia de proteger nuestra privacidad y nuestra imagen pública. También nos recuerda la necesidad de ser críticos con la información que consumimos y de no dejarnos llevar por el sensacionalismo y el chisme fácil. La vida de los famosos puede parecer glamorosa y envidiable desde fuera, pero también está llena de desafíos y presiones que nosotros, los mortales comunes, no podemos ni imaginar. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del escándalo de Anne Ercel. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado. Pero como siempre seguiremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube para actualizaciones sobre esta y otras noticias del mundo del espectáculo turco. En resumen, hemos explorado los rumores de una supuesta traición que involucra a Anne Ercel, un escándalo que ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación turcos. Analizamos las posibles causas y consecuencias de este escándalo y reflexionamos sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad en el consumo de noticias. Examinamos las diferentes teorías que circulan en torno al escándalo, desde la venganza de un examante hasta la conspiración de la esposa del empresario. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de drama y chisme. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo.
Recuerden que el chisme es bueno, pero siempre con responsabilidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este escándalo? ¿Creen que Ande es culpable o inocente? ¿Creen que todo es una campaña de desprestigio? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Creen que Ande debería romper su silencio? ¿Qué consejo le darían a la actriz en este momento difícil? Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal se alimenta de su apoyo. Si les gustó el vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de drama, chisme y mucha diversión. No se pierdan nuestra próxima entrega, donde analizaremos el último drama de otra de nuestras actrices turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos chismosos. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse chismosos, pero con respeto.